Yo soy Xavier Frías Conde, soy docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Me dedico a la enseñanza en esta universidad y además, como ponía en la publicidad, gestiono una pequeña editorial que se llama Yanua. Entonces hoy lo que vamos a hacer es tratar de la cuestión de la microficción, que es un terreno poco explorado, pero que está resultando de muchísimo interés para parte del público, de los lectores, y que además consigue arrancar bueno, pues a muchos entusiastas de la creación literaria para que se dediquen también a escribir. Bien, lo primero que nos interesa es distinguir algunos conceptos, tal como se ve en la diapositiva. Yo hablo de tres: la literatura convencional, la literatura digital y la literatura virtual. La literatura convencional es aquella que se escribe en papel, por tanto no tiene ningún misterio. Es la de toda la vida, por así decir, la que compramos en las librerías, la que consultamos en las bibliotecas. Después está la literatura digital, que es aquella que, como su nombre indica, se hace en soporte digital. Pero cuando hablamos de digital y de virtual no estamos hablando exactamente de lo mismo, sino que estamos hablando de dos conceptos que son muy parecidos, que a veces se confunden, pero como digo, no son exactamente iguales. Lo digital tiene como soporte, pues, los llamados lectores, estos aparatitos que ahora están de moda, tipo Kindle, etcétera, pero también se puede utilizar tabletas, portátiles, todo este tipo de aparatos. En cambio, lo virtual es básicamente aquello que leemos por Internet, aquello que no tiene un soporte, digamos, transportable, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque lo que está en Internet, si lo tenemos en el celular, en el móvil o en un sitio de estos, evidentemente podemos llevarlo con nosotros, ¿no? Pero por eso digo que digamos, la distancia entre un concepto y el otro es a veces muy confusa. No existe, de hecho, ¿no? Pero sí es importante distinguir que la literatura virtual, donde más se encuentra, es en los llamados blogs o bitácoras. Entonces, por eso, al distinguir los tres tipos de literatura, la convencional, la digital y la virtual, tendríamos que tener en cuenta los factores que están enumerados según este cuadro a la izquierda. La editorial. ¿Necesita la literatura convencional de editorial? Sí. La literatura digital, normalmente sí. ¿Y la literatura virtual? Pues depende, pero muy a menudo no. ¿Qué decir del control de la edición? Es decir, si pasa filtros, si hay alguien que diga esto vale o no vale. ¿Se da en la literatura convencional? Sí. ¿Se da en la literatura digital? Normalmente sí. ¿Se da en la literatura virtual? Pues depende, pero muy a menudo no. ¿Qué decir del formato principal? Pues el formato principal es el libro, tanto en la convencional como en la digital. En cambio, en la virtual es más bien el blog. La difusión. Bueno, la difusión de los libros, como todos sabemos, es limitada. El formato papel es a veces caro de comprar y de transportar. De la literatura digital, puesto que se puede mover por internet, es enorme. Y de la literatura virtual, pues en principio es universal. Siempre donde haya una computadora con conexión a internet llegarán nuestros trabajos. ¿Qué decir de los precios? Bueno, el libro tradicional suele ser caro. En cambio, el libro digital suele ser más barato. Y en la literatura virtual o es muy, muy barato o es incluso gratis. Entonces, estos son los criterios por los que podríamos distinguir entre los tres tipos de literaturas y que dan lugar bueno, a todo esto que ahora mismo para nosotros nos va a llevar a la literatura, a la microficción, aunque parezca un género, bueno, extraño. Para muchas personas todavía sigue siendo extraño que se considere literatura a algo que ocupa unas poquísimas páginas, ¿de acuerdo? Dentro de esta literatura virtual, es decir, esta literatura que sobre todo nos encontramos en Internet, lo que más encontramos es una literatura breve. ¿Por qué? Porque leer en pantalla es muy cansado.
Normalmente cuando leemos en el PC, en el fijo de casa, leemos poco, porque realmente leer de una pantalla es algo fatigoso. En cambio, si tenemos una tableta o un portátil o un elemento de estos, probablemente leamos algo más. En todo caso, es normal que leamos muy poco. Es decir, ¿quién se leería 200 páginas? Pues en una tableta. Bueno, en una tableta se puede leer. Estaríamos hablando de esa literatura digital. Pero esta literatura virtual, es decir, publicar una novela en un blog es un horror. Aunque hay gente que lo que hace es publicar capítulos y entonces los va publicando por días y de esa manera tiene un poco enganchada a la gente. Pero, repito, lo normal dentro de la literatura virtual son los géneros breves o hiperbreves. De ahí que podamos encontrar microficción, micropoesía, entre los cuales están los aforismos y los haikus, e incluso microdrama o microteatro, que es un género que también se puede encontrar, no muy frecuentemente, pero se puede encontrar. Entonces, dentro de lo que es la literatura virtual, yo señalaría estos rasgos. Algunos ya los he citado anteriormente. Lo primero, el acceso mundial, ¿de acuerdo? Entonces, quien tenga un aparato, sea una tableta, sea un portátil, y consiga conectarse a Internet, tiene acceso mundial. Eso es evidente. Una cosa que es muy positiva es la actualización inmediata. Un texto que ha sido publicado en una bitácora puede ser inmediatamente actualizado. Nos pasa a todos. Anda, he encontrado un fallo. Imaginad cuando nos encontramos un fallo en un libro que hemos publicado. Se nos cae el mundo encima. Y los libros siempre tienen erratas, siempre. Pero cuando esto sucede en una bitácora de este tipo, en un blog, podemos cambiarlo. Y la corrección es inmediata. ¿De acuerdo? Eso tiene empalma con lo que acabo de decir, o sea, esto acá, con el tercer concepto, ¿no? La reedición de los contenidos. Ya no solamente cambiar erratas o modificar erratas, sino al mismo tiempo añadir o quitar contenidos. Por supuesto, predominio de lo breve, estoy insistiendo en eso, pero tenemos una desventaja muy grande, el filtro de calidad. ¿Quién me controla a mí lo que yo publico en mi blog? ¿Mi propio criterio? Pues esto es una de las grandísimas desventajas que tiene la literatura virtual, y es que nadie nadie pone filtros a lo que uno mismo se publica. Tenemos una experiencia ahora mismo que estamos llevando a cabo con un blog que se llama El Canto del Búho, y en ese blog pues tenemos un pequeño comité editorial que está leyendo los textos antes de ser publicados. Y existe realmente ese filtro, porque no somos partidarios de publicar cualquier cosa. O sea, todo lo que se publica debe tener un mínimo de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto implica que los autores se convierten en editores. Este rol, o estos dos roles que en la literatura tradicional y en la digital están completamente diferenciados, pues aquí no, porque es una literatura hecha desde casa y entonces el rol pues realmente es lo que es la autoedición, que también existe en la literatura tradicional, por supuesto que existe, pero aquí aún más. Y los blogs se llegan a convertir en una especie de revistas, con una periodicidad que puede ser regular o no. Y después sí que hay otro elemento que es muy positivo, y es que escritores y lectores interactúan. Es decir, habréis visto muchas veces en los blogs cómo los autores pueden recibir mensajes de sus lectores y bueno, en fin. La verdad es que resulta muy interesante porque, hombre, hay gente que es muy tonta y viene y te insulta y te dice, no, por supuesto que no me refiero a eso, pero sí que, no sé, muchas veces hemos pensado, a mí me encantaría hablar con este autor y no sé qué, y no hay manera, ¿no? Porque no tengo manera de ponerme en contacto con él, o es muy difícil, o si lo consigo ni me responde. En cambio, en la literatura virtual, pues es bastante factible, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, no voy a enrollarme mucho porque si no, creo que nos vamos a perder en algunos detalles que son bastante conocidos. Por ejemplo, hablar de los blogs, pues no lo voy a hacer porque todo el mundo sabe lo que es un blog. Y ahora ya entramos directamente en la microficción, que como digo, es dentro de los géneros que predominan dentro de la literatura virtual, el rey
o uno de los reyes, porque no me atrevo a decir que la micropoesía no tenga una gran presencia, pero probablemente la tiene más la microficción, pues es esto. ¿Qué es la microficción? Pues en fin, si tomamos la definición a partir de las dos palabras, micro y ficción, pues micro es pequeño y ficción pues es la narración, ¿no? Lo narrativo. Y algo que es muy propio, muy típico del siglo XXI, pero luego veremos que la microficción no es un invento actual, ni mucho menos, tiene como vehículo, como plataforma principal Internet, y precisamente desde que existe Internet, yo prácticamente diría desde que hemos entrado en este siglo XXI, la microficción no ha parado de crecer. Yo, cuando me encuentro con la cuestión de define la microficción, bueno, podríamos hablar de definiciones, por ejemplo, la Wikipedia, pues ahí si queréis podéis leerlo en inglés, no voy a pararme tampoco mucho en ello, y lo define como eso, una narrativa extremadamente corta, no hay un, no sé cómo decir, un concepto 100%, los, los estudiosos no se ponen completamente de acuerdo. Hay quien dice que la microficción, si pasa de 150 palabras, ya no es microficción. Bueno, hay quien dice que se puede dar a una página, y hay muchas teorías al respecto. ¿De acuerdo? Lo que queda muy claro es que la microficción es una narrativa muy breve. Ya, yo personalmente, si tuviera que definirla, diría que si llega a una página ya no, para mí no sería microficción, como mucho sería uh, narrativa breve, pero no microficción. Y bueno, luego veremos también porque hay algunos conceptos un poco más concretos, incluso hay subdivisiones dentro de esto que es la microficción. Entonces, como he dicho ya y me estoy repitiendo, la microficción y la Internet actuales van de la mano. Y como dije hace un ratito, la microficción no nace ahora. Nos la encontramos, bueno, dentro de la que es la cultura, nuestra cultura, la mal llamada cultura occidental. Hay elementos que nos recuerdan o que son básicamente microficción ya en la antigua Grecia. Aquí solo cito dos, pero esto está repleto de ejemplos. Las fábulas de Esopo en realidad se pueden considerar ya microficción, en verso, pero microficción. Y hay unos textos de la Edad Media, los llamados exempla, que también son un modo de microficción, un modo que, bueno, que tenía un matiz o un cariz muy didáctico, como era algo típico de la época, ¿no? Y bueno, pues mirad, en el siglo XX, yo creo que a los cuatro que aparecen en la diapositiva, estos cuatro autores son perfectamente conocidos. Franz Kafka, autor, aquí discutiríamos, ¿no? Si es checo, Él nació en el Imperio Austrohúngaro, pero nació en la actual Chequia. Por tanto, nació como ciudadano del Imperio Austrohúngaro, judío de lengua alemana, pero hoy su ciudad natal, Praga, es Chequia, entonces no sabemos muy bien lo que, lo que era, pero no vamos a entrar en discusiones. Franz Kafka es uno de los autores que escribió microficción. Por supuesto, Ernest Hemingway, creo que es un autor perfectamente conocido. Y tenemos dos autores de lengua española también del siglo XX, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Además, el cuento de Adolfo Bioy Casares, lo voy a poner ahora, me refería a Augusto Monterroso, que es otro de los autores. Este famosísimo nanocuento que conoce todo el mundo, aquel que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Creo que lo conoce todo el mundo y bueno, no se puede decir más. De Adolfo Bioy Casares tenemos este que dice, el tigre cebado se lamenta de no encontrar barbero que le atuse los bigotes. O este otro de Ernest Hemingway, que es muy conocido en inglés, For sale, baby shoes, never worn. Bueno, pues son muestras de textos muy anteriores al nacimiento de Internet, y luego no quiero ser muy pesado con esto, pero aquí tenemos una muestra de Franz Kafka, es un microcuento suyo,
que es, ¡ay! Dijo el ratón, el mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría, y por cierto que me alegraba ver esos muros a diestra y siniestra en la distancia. Pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro en el último cuarto y ahí en el rincón está la trampa sobre la cual debo pasar. Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo, dijo el gato, y se lo comió. Bueno, esta es una muestra, como digo, de un microcuento de Franz Kafka, tiene más, pero este es mi favorito. Pero bueno, decía que la microficción tiene su boom con la llegada de Internet, por tanto es esta microficción actual, de la que nosotros estamos gozando, es algo propio del siglo XXI y a ver, por una serie de motivos que yo creo que a ninguno se nos escapa, de esta vida urbanita que tenemos todos, donde viajamos como locos, donde corremos, donde no tenemos tiempo para nada, pero no renunciamos a leer, pues resulta que leemos en los soportes que llevamos, como puede ser el móvil, y ahí leemos microtextos. Porque como decía antes, ¿quién es capaz de leerse una novela en su móvil? Hombre, hay quien puede, pero la verdad es que si podemos elegir, preferimos microtextos. Pueden ser muchos, porque podemos leer no sé cuántos textos. Yo recuerdo cuando vivía en Madrid ya hace bastantes años, en metro, no estaban tan generalizados los celulares y la gente cargaba con libros de 200 y tantas páginas. Aquello no sé lo que debía pesar. Uno, o sea, no necesitaba ir al gimnasio a hacer pesas, porque solo sostener aquellos libros eran tremendos, ¿no? Hoy, cuando todavía de vez en cuando tomo el metro en Madrid y veo a la gente ir al trabajo, lo que necesitan o lo que llevan son sus tabletas o sus móviles y ahí van leyendo. Por tanto, eso es uno de los motivos por los cuales la microficción ha tenido esa expansión tan grande, ¿no? Y luego, pues los blogs, quizás hay gente que dice que estén pasando de moda, que ya no son la plataforma ideal, pero yo no tengo esa sensación. Yo creo que los blogs siguen siendo la principal plataforma de la microficción y de hecho, pues las principales, digamos, operadores de Internet que tienen blogs, como pueden ser WordPress o el propio Google, con Blogger, ofrecen ya unos formatos adaptados a los celulares y las tabletas, ¿de acuerdo? Y bueno, como decía, voy a pasar de largo sobre los blogs y ahora una cuestión que me parece muy interesante y es, bueno, esta es una clasificación muy personal. La microficción, a mi modo de ver, se podría dividir en 4 tipos. El mini relato, que pone alrededor de una página, pero como dije antes, mi criterio sería un poco menos de una página. El microrelato, digamos hasta media página. Y el más difícil, pero el más apasionante de todos, que es el nanorrelato. El nanorrelato nació más o menos con Twitter. Y de hecho los nanorrelatos clásicos no pasaban de 140 caracteres. No sé si recordáis, el Twitter primitivo ahora permite 280, pero el anterior solo permitía 240. Y entonces el reto era contar una historia en 140 caracteres. Yo, si tenéis el coraje y las ganas, ahora que estamos todos en reclusión, os animaría a probar a escribir un nanorrelato. Y estoy seguro que muchos de vosotros me vais a decir que un nanorrelato es más difícil de escribir, por supuesto que un cuento, por supuesto que una novela, porque queremos decir tantas cosas que nos falta espacio. Entonces, os animo, os reto a que escribáis un nanorrelato, ¿de acuerdo? Con los 140 caracteres. Si lo veis muy complicado, intentadlo tipo Twitter, con Twitter moderno con 280, pero aún así sigue siendo tremendamente difícil. Bien, ¿cuáles son los rasgos que podríamos aplicar a la microficción? Evidentemente, el primero, el más obvio, es la brevedad, o más bien la hiperbrevedad. Tenemos una idea de que todo lo micro es gracioso. Y bueno, hay un predominio de que el microcuento, el microrelato es gracioso. Muchas veces sí, pero no siempre. No siempre. Yo he leído algunos microrelatos que son verdaderamente
de una tristeza enorme. Y hay hay cierto grupo de autores en el mundo hispánico que lo que hacen son verdaderas obras maestras de terror. Es decir, no sé, es muy complicado condensar una historia de terror en media página. Bueno, pues hay gente que lo está consiguiendo, ¿de acuerdo? Entonces, yo casi diría que es un estereotipo pensar que la microficción es básicamente humor. Predomina el humor, pero no solo. Y bueno, ahora vamos a ver algunas cosas relativas a eso. A ver, ¿la microficción es un modelo, o sea, es un género literario? No. Tradicionalmente siempre hemos hablado de tres géneros, ¿no? Que son la prosa, la poesía y el drama. Podemos discutir. La microficción básicamente es prosa. Es un modelo. Yo a mi modo de ver diría que es un modelo literario. No es un género literario, es un modelo literario. Es prosa. Es una prosa que se caracteriza por su brevedad o hiperbrevedad, pero no es un género literario. Y ahora me gustaría que vierais una cosa, porque a mí siempre me llamó la atención muchísimo, y es que a veces no hay una frontera entre el chiste y el nanorrelato. Os voy a mostrar una serie de tweets tomados de Twitter, y hay quien diría que estos son chistes, y yo no dejo de preguntarme, ¿y no son también nanorrelatos? Vamos, a, os queréis los leemos. Dice, en una escala del 1 al 10, ¿cómo de curioso es usted? ¿Me deja ver la escala? Por ejemplo. O este otro, he madrugado tanto que me he cruzado con mis abuelos cuando eran novios. Este me parece genial. O sea, es una pasada. Entonces, ¿son chistes? Sí. ¿Son nanorrelatos? Yo diría que también. Entonces, ahí tenemos un terreno un poco resbaladizo. Hay más ejemplos aquí. Dice, anuncian fuertes nevadas a partir de 1000 metros, pero yo nunca ando tanto. Bueno, este es juego de palabras, pero bueno, que se entiende bien. Para mí sí es un nanorrelato, o este otro, que lo he sacado hoy mismo porque me hizo mucha gracia. Dice, he bajado a la basura con unas pintas, para los que sois de América Latina, lo de pintas es un aspecto horrible, ¿no? Con unas pintas que parecía que me bajaba ella a mí. Bueno, pues es un juego también, juego literario delicioso. Este otro, ¿hay algún médico en la sala? No, nadie. Perfecto. Os voy a hablar de la homeopatía. Esto dentro del contexto europeo tiene bastante más sentido porque en Europa la homeopatía está muy denostada, en cambio en América Latina pues no. Entonces en ese contexto en Europa tendría como mucha más ironía. El otro dice, intuyo que mi mujer me la pega con el butanero. Para los amigos de América Latina, el butanero es el que reparte el gas que se llaman los cilindros de casa a casa, ¿de acuerdo? Esa es la persona que en Ecuador es la famosa musiquita esa que yo cada vez que la oigo me pongo enfermo, de los niños cantando. Bueno, pues esos serían butaneros en España, ¿de acuerdo? Entonces, intuyo que mi mujer me la pega, es decir, me pone los cuernos con el butanero. ¿Y eso? Porque cuando viene a casa le sonríe, le piropea, porque tenemos gas natural. O este otro dice, ¿es aquí el Centro para el Desarrollo de Alta Tecnología? Sí, espere que bajo a abrirle. Bueno, o este otro, también de la cuarentena, ¿verdad? Odio la cuarentena, yo quiero ser vago por gusto, no por obligación. Me identifico plenamente con este tuit, también microrelato. Bueno, otra fuente para mí literaria son estos discursos que hay a veces o diálogos que se dan por ejemplo, en el WhatsApp o en el Messenger. Voy a leeros el de la izquierda, si no estáis muy familiarizados con el literario. Dice, hola papá, Nueva York es fantástico, la gente es magnífica y me encanta estar aquí, pero papá, me da vergüenza cuando llego al colegio con mi Ferrari 599 GTB de oro macizo, cuando todos los chicos llegan en tren. Tu hijo, Luca. Este es lo que le dice el hijo. Y el padre responde, querido hijo, 20 millones de euros, o sea, he transferido 20 millones de euros a tu cuenta, por favor, deja de avergonzarte, ve y cómprate un tren tú también. Con amor, papá. Bueno, pues ahí veis que da para efectivamente, o sea, esto en sí mismo es un microrelato, es un nanorrelato, porque lo es. O este otro que es este otro es de
Bueno, este además es muy difícil, más que leerlo, porque hay que verlo. O sea, la cuestión visual aquí es fundamental. Dice, hola preciosa, buenas noches, se ve con B baja, con V. Hola precioso, buenas noches, así se escribe. Y veis cómo está escrito, ¿no? Bueno, amor, yo solo quería invitarte a salir, tengo mis camionetas de más de 100 millones cada una, 3 edificios en Cali, apartamento en Miami, casa aquí en Tura y un mandil de plata en el banco. Escrito como está escrito. Pero si te disgusta cómo escribo, dejemos así. Y responde ella, eso no importa, lo que vale es el sentimiento. Soy tuya cuando quieras. Bueno, o sea, es evidentemente en clave de humor, pero también ese sería otro micro relato. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos habituales o normales que presenta cualquier microrelato? Pues la condensación, es evidente. La frecuente ausencia de contexto y trasfondo, esto es muy importante porque, fijaos, cuando estáis en la escuela y os dicen, a la hora de escribir una historia hay que tener en cuenta eso, el contexto, donde pasa, las descripciones, aquí ya os podéis olvidar. Todo eso sobra. Toda la historia se sostiene con diálogos. Eso pasa tan a menudo. ¿Sabes? Los ejemplos que os he puesto antes son diálogos en realidad. Y entonces la acción no está, porque es prescindible. Después, como digo, tiene que caber en un móvil, en un celular, ¿de acuerdo? Y la información que se da es muy limitada. Y esto es algo que es genial de la microficción, porque toda esa información que en un cuento, en un relato normal, la da el autor, en la microficción lo que sucede es que es el lector quien la pone de su parte, o quien se la inventa, o quien la recompone, según le parece. Entonces, por decirlo de otra manera, el lector en el relato tradicional es mucho más pasivo que en el microrelato, porque tiene que poner mucho más de su parte para poder hacer realidad el relato, para que tenga sentido. Él recompone aquellas partes que no están. ¿De acuerdo? Y esto es algo que a mí me parece grandioso. Y que quien consigue poner esto en marcha, pues es un genio, ¿no? Entonces, tened en cuenta estos elementos que cito aquí. La limitación de palabras, como decía, pueden ser 150, pero eso implica también que las estructuras sintácticas tienen que ser también mucho más sencillas. O sea, no podemos hacer oraciones larguísimas y complicadas porque ya nos quedamos sin espacio para lo que es el microrelato. Y por tanto, si dentro de esa brevedad, de esa simplicidad, aún somos capaces de saltar al pasado y al futuro en el relato, ya, vamos, quien es capaz de hacer eso es un fenómeno. ¿De acuerdo? Y de hecho, ya los que estáis acostumbrados a leer microficción sabéis que hay autores que lo hacen y muy bien. Entonces, voy a hacer un repaso así un poco más general y veréis qué decir de los personajes. A ver, los personajes no se describen. A veces no sabemos si es hombre o mujer. Muy a menudo no sabemos la edad. O sea, son diálogos, como decía antes. Entonces son una o dos o tres personas que hablan. Y entonces no se sabe cómo son esos personajes. Esos personajes, si tienen algún rasgo psicológico, si es que los presentan, viene dado también por el diálogo. Por lo tanto, el personaje se queda muy a menudo reducido a eso, a una voz, nada más. Y de ahí, pues es el lector, como decía antes, el que tiene que recomponer a ese personaje, tiene que imaginárselo. Y si hiciéramos la prueba de dar uno de estos microrelatos a 10 personas distintas, estoy seguro que saldrían 10 tipos de personajes distintos, estoy seguro. ¿Cuántos personajes suelen aparecer? Bien, habría que decir que los estrictamente necesarios, pero ya habéis visto, por ejemplo, por los tweets, que puede haber uno, pero no suele haber muchos. Dos, tres, depende. ¿Puede haber un personaje colectivo? Sí, también lo puede haber, pero digamos que su número está muy reducido. El tiempo. A ver, en el microrelato el tiempo parece que no importa. Por un lado, lo que tardamos en leer el microrelato, por ejemplo, si leemos un diálogo entre 3 o 4 personas, o 3 y 4 entradas, si eso dura 10 segundos, ese es el tiempo real también del microrelato.
Yo diría que en la mayor parte de los casos es atemporal, lo podríamos ubicar en cualquier momento de la historia, en muchos casos, vamos. Hombre, si en la temática hablamos de, por ejemplo, como decía, el bajar a la basura, evidentemente estamos hablando de un contexto moderno. O sea, no podríamos plantear eso en la época romana, por poner un caso, ¿no? ¿De acuerdo? Y del espacio, pues con el espacio pasa un poco lo mismo que con el tiempo. Es muy relativo. El dónde importa muy poco y la mayor parte de las veces ni siquiera se cita. O sea que es una atopía, no decir utopía, sino una atopía que nos permitiría situar la mayor parte de los relatos en cualquier lugar, absolutamente en cualquier lugar. De los diálogos, bueno, pues los diálogos, y esto sí ya lo dije antes, los diálogos en cambio son uno de los elementos que sostienen el microrrelato y de hecho hay microrrelatos que son exclusivamente diálogos, nada más. Y con esto hay una cuestión que a mí me parece muy interesante y es que en los microrrelatos que se basan solo en diálogos estamos difuminando la frontera entre la prosa y el teatro. Porque si los diálogos fueran un poco más largos, ¿quién nos dice que no estamos haciendo microteatro? Es decir, no sé si os dais cuenta que los géneros hiperbreves, una de las características que tienen es que están en los límites. Y por tanto, por un lado, no sabemos si es una narración o si es una representación o algo representable. Y por tanto, a la hora de escribir, pues nos importa. Yo creo que no. Porque en el teatro, incluso en el teatro, aunque es representable, contamos cosas. Igual que en la microficción. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Es una reflexión que creo que vale la pena tomar o retomar en algún momento. ¿Qué decir del lenguaje? A ver, ya dije hace un momento que olvidémonos de las frases largas. No se usan, por motivos evidentes. Es que a algunas de estas personas rimbombantes a las que les encanta coger una oración de, yo qué sé, de 25 elementos, bueno, pues con sus 25 elementos ya ha fundido todo el microrelato y no ha contado nada. Entonces, son frases muy cortas. En cuanto, por ejemplo, al uso de la primera o de la tercera persona, el narrador en primera persona o en tercera, en eso no se diferencia de la narrativa convencional. Y, como decía antes, bueno, pues como las descripciones son mínimas, es muy frecuente evitar, por ejemplo, adjetivos de estos que van calificando y recomponiendo. No, no. Se va a lo esencial, sobre todo nombres y verbos, sobre todo. O sea, es lo que pone aquí en la diapositiva. Ve directamente a los hechos. Si no, nos falta espacio. ¿Qué decir de las temáticas? Bueno, no es un cuadro completo, porque, como dije antes, aunque predomina el humor, en la microficción encontramos muchas cosas. Encontramos lo cotidiano. De hecho, lo que contábamos antes, el tuit de bajar la basura, más cotidiano que eso. Hay una fuerte crítica social, sí la hay. A veces no muy clara, a veces un poco solapada, pero la temática de crítica social está. El terror, que como dije también al principio, hay autores que se han especializado en el terror. Las relaciones personales, como en bueno, la literatura convencional, las anécdotas personales, es decir, contar algo que me acaba de suceder en la calle y lo cuento en un micro relato. Es muy frecuente. La fantasía. También hay un grupo de autores muy denso, diría, que trabajan el tema fantástico en la microficción. El absurdo y, por supuesto, el erotismo. Hay auténticas obras de arte de tema erótico en la microficción. Lo que pasa es que por el tiempo que tenemos, bueno, no puedo traer muestras aquí de todo, pero bueno, como estamos en cuarentena y Google sigue ahí, Google os ayudará y seguro que encontráis. Mira, aunque voy a poner aquí, a veces parece un poco tremendo decir, ¿todo esto se puede utilizar en la microficción? Y yo os diría que sí. Por ejemplo, la analepsis, salto atrás, lo que en inglés se llama el flashback, ya sabéis, volver al pasado, eso se usa. La caja china,
A ver, esto es muy complicado de hacer y en un nanorelato evidentemente no, pero en un mini relato podría llegar a hacerse. Es una historia que contiene historias dentro de sí. Digo, no es muy frecuente y es bastante difícil desde el punto de vista técnico, pero bueno, la vuelta de tuerca, ya sabéis lo de un cambio en la trama inesperado, eso por supuesto que se puede dar. La pescadilla, el famoso de la pescadilla que se muerde la cola, bueno, pues también, ¿no? Que la historia acabe como empezó, ¿no? Luego el iceberg, no le falta la G, es que yo no se la pongo porque como no pronuncio iceberg, pues no la escribo. Que es una técnica que también muy común en la narrativa normal, es mostrar solo la parte de arriba y ocultarlo de abajo, pero darlo a entender. Esto en la microficción tiene aún mucho más valor porque, como decíamos antes, solo se cuenta lo mínimo, lo esencial. Después, otra cosa, el monólogo interior, muy normal, como también ocurre en la narrativa normal. El final abierto, por supuesto. Y luego esto que tiene un extraño nombre latino, in media res, que consiste en empezar la historia más o menos por la mitad para luego reconstruirla. Esto, a ver, dentro de un contexto de microficción también es muy complicado. Pero bueno, todas estas técnicas, aunque parezca mentira, se pueden utilizar en la microficción. Y ahora, para aquellos que sois docentes, voy a presentaros algunas técnicas y algunas de estas técnicas, bueno, hay una parte de ellas que son básicamente para un público infantil, juvenil, y voy a referirme a, bueno, pues cómo no, a Gianni Rodari, ese genio. A los que no conozcáis a Rodari y no estéis familiarizados con la literatura infanto-juvenil, a ver, por internet, y no quiero decirlo muy alto, se puede descargar la mejor obra que ha escrito este señor, que es La gramática de la fantasía. Yo os diría, regálensela, descárguensela en PDF y van a leer uno de los libros más deliciosos que se han escrito nunca. Y ya vamos a dejar de pensar en esa frontera mental de literatura para niños y para no niños, ¿vale? Porque realmente, aunque aquí estoy hablando mucho de técnicas principalmente para un público infantil, todo lo que aquí hablo para un público infantil vale para un público adulto. ¿De acuerdo? Tenemos muy metida en la cabeza esta idea un poco absurda de que lo que vale para niños no vale para adultos y viceversa. Bueno, hasta cierto punto, pero no, más bien no. Bien, entonces, como decía, Rodari es uno de los padres de las técnicas de creación de historias, ¿vale? Para mí es un modelo, es un maestro, pero bueno, vamos a ver. Por ejemplo, si me ocurre, aquí dice en inglés, if I don't write to empty my mind, I go mad. Es una frase que metafóricamente es muy bonita, ¿verdad? Dice, bueno, si no escribo para vaciar mi mente, me vuelvo loco. Vale. Pero ahora imagínense que en vez de metafóricamente se lo toman literalmente. Pues a mí se me ocurriría enseguida un relato con esto. Se me ocurriría. Porque, a ver, si yo tengo que vaciar mi mente, escribir para vaciar mi mente, o no sé, será que a lo mejor tengo una especie de grifo en la mano, no lo sé. Lo dejo ahí. Es decir, que la interpretación de muchas de estas frases preciosas que vemos a menudo, por ejemplo, en Facebook, bueno, pues a veces basta dejar de interpretarlas metafóricamente para interpretarlas literalmente y tenemos una historia. ¿De acuerdo? Prueben. A ver, la primera de las técnicas de Rodari es el binomio fantástico, que es combinar dos elementos que en principio no tienen ninguna relación entre sí, pero combinarlos de manera que surja una historia. A ver, ustedes, por ejemplo, si se fijan en la imagen, es un tranvía, ¿verdad? Y al tranvía alguien le ha pintado un par de alas y una cola, o sea, realmente, y un cuerno, o sea, hasta parece un unicornio, ¿no? No sé si ven el cuerno. Bueno, pues ese elemento es un binomio fantástico, porque sería un tranvía nadador. Y de eso podríamos escribir una historia. ¿Cómo podríamos poner en relación una sartén con un módem? Es decir, la sartén sirve para lo que sirve y el módem sirve para lo que sirve. Ahora bien, si la sartén lo que hace es freír lo que le llega al módem, pues sería una especie
de frituras wifi, no sé, pues decir una tontería. El tiburón vegetariano, ¿qué puede ser más opuesto a un tiburón que sea vegetariano? Bueno, yo recuerdo que esta historia la escribí hace como 25 años y me salió una historia preciosa, porque era un tiburón que que se niega a comer carne porque dice que es una salvajada y porque los animalitos sufren. Y entonces se convierte en vegetariano. Bueno, ya no cuento la historia porque si algún día la publico, pues está por ahí, pero sí la escribí. ¿Y el bolígrafo mentiroso? Ah, también una vez, esta del bolígrafo mentiroso la he usado yo en algunos de mis cursos y como, bueno, propuesta para escribir. Evidentemente dicen, el bolígrafo no puede ser mentiroso. Digo, bueno, ¿será mentiroso el humano o no? No sé. Bueno, ahí está la propuesta. Otra de las famosísimas, ¿qué pasaría si? Bueno, estas son más de tipo infantil, ¿no? ¿Qué pasaría si Santa Claus le confiscan el trineo por exceso de velocidad? O puesto y con crítica social, ¿qué pasaría si Santa Claus no lo dejan entrar en Estados Unidos por el muro desde México? Tendría su parte, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si pudieran dibujar sonrisas, si se pudieran dibujar sonrisas en el rostro de la gente? Sería maravilloso. Sería maravilloso. Pero eso me recuerda a un cierto chiste de Quino, el autor de Mafalda, que ya alguna vez algo de eso hizo. ¿Qué pasaría si de repente a la luna le entrase hipo? Sería tremendo, ¿no? Yo tengo un cuento que es que a la luna lo que pasa es que se apaga. De repente se apaga la luna. Y bueno, por ahí está. Es decir, se pueden sacar hipótesis de estas, pues las que queramos. El prefijo arbitrario. El prefijo arbitrario, bueno, como su nombre indica, es poner un prefijo a una palabra que normalmente no lo lleva. Por ejemplo, la propia palabra, subpalabra. ¿Qué sería una subpalabra? ¿O qué sería un hipogracioso? ¿O qué sería una antiguitarra? ¿O qué sería una teletoalla? Solamente la descripción del objeto ya da para escribir una historia, ¿no? Y esto es lo que hacía Rodari, ¿no? Pero también lo podemos hacer con máquina de, por poner un caso, ¿no? Porque existen la máquina de escribir, la máquina de lavar o lavadora y la máquina de refrescos. Pero entonces podríamos hablar de la máquina de masticar, la máquina de pensar, la máquina de insultar, la máquina de pasar las hojas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí inventos y ya la mera descripción de los inventos, pues también nos daría para inventar cosas. El error gracioso, que es otra de las técnicas de Rodari, pues sabéis que muchas veces cuando escribimos nos equivocamos, cambiamos palabras de sitio, cambiamos letras de sitio o incluso escribimos las palabras mal y significan otra cosa. Entonces tenemos, por ejemplo, hotel de 3 estrellas, bueno, pues estrella de 3 hoteles. Por ejemplo, yo sí que escribí ese cuento una vez hace mucho tiempo, al final, con unos asteroides que iban por ahí. Y estos dos que pongo abajo son reales. El otro día, en una nota por ahí, ponía que había que ser atentos a la hora de sacar a los perros a hacer sus necesidades filológicas. Claro, yo no pude menos que reírme, soy filólogo. Luego también me dolió porque dije, ¿cómo pueden hablar necesidades? Desprestigiar mi profesión de filólogo así, ¿no? Bueno, lo ponía. Y una vez, en una ocasión, una persona, esto fue en Ecuador, me fue a presentar y dijo que yo era doctor en filología romántica. Ay, me encantó. Es que eso del romanticismo, en fin, está sobrevalorado, pero encima ser doctor en filología romántica ya. Entonces, bueno, ¿qué sería un doctor en filología romántica, no? Solo la mera descripción de eso, pues en fin, también como digo, da para mucho, para mucho, para mucho. Bueno, los titulares disparatados, que es otra de las técnicas de Rodari, este es real, es del libro este que digo, de la gramática de la fantasía. Son 3 titulares distintos, pero combinados de modo que sintácticamente tengan sentido, pero sean un disparate. Dice, la cúpula de San Pedro, herida por arma blanca, huye a Suiza con el dinero. ¿Vale? Pues ojo, de esto se puede sacar una historia fabulosa, ¿no? Luego, estos de aquí son otros ejemplos un poco más retocados, pero dicen así. Una jirafa del zoo se cocina ensaladas de... Ay, perdón, se me olvidó. Eran ensaladas de gusanos, pero bueno. Un atleta ruso recomienda dormir entre calcetines sucios. El Vaticano falsifica cuadros de Rafael. El empresario FTY fabrica aviones a pedales. Un caracol zombie supera todas las plusmarcas de velocidad. Bueno, como veis, los inventamos o los tomamos de la prensa real. Y con una estructura más o menos de 3 elementos, ¿de acuerdo? Y con eso, o sea, ya el hecho de buscarlo, por ejemplo, si estamos trabajando con chicos, bueno, de aquí salen verdaderas joyas.
Pero luego a mí, una de las cosas que me gusta mucho y me parece de gran inspiración es el utilizar imágenes, y las imágenes que ya por sí mismas son una historia, porque vamos a ver, pone arriba, cuando acabe la cuarentena, y este podría ser yo mismo, salgo a la puerta, respiro, ¡ah! Y digo, me vuelvo para casa. ¡Pum! Se acabó. ¿Se acordáis el tuit de antes? O sea, yo soy vago por, bueno, pues por vocación, no por obligación, ¿verdad? Bueno, pues esto viene a ser lo mismo. Entonces, el mero hecho de utilizar dos viñetas así que forman una historia y traducir esto en palabras, pues es un ejercicio estupendo para crear nuestras propias historias, ¿no? A ver, esta imagen, que es real, está tomada de internet, a mí me llevó a escribir un relato, uno de los que más me gusta, que lo ambienté en un campo de refugiados. Lo que se ve ahí son tres chicos africanos que se han construido lo que aquí en España llamamos un futbolín, con una caja de madera, la bola que no se ve, que creo que la habrían hecho de barro, y tres hierros con los cuales mueven lo que serían las figuras, que no están las figuras. Y los chicos han sabido utilizar, bueno, pues como esas curvas de las barras de hierro para poder chutar, ¿no? Bueno, pues a mí esta imagen me inspiró un auténtico cuento, y es una imagen que tiene no sé, para mí es que lo dice todo ella misma, ¿no? Otra muy parecida, yo no sé, creo que aquí tampoco hay mucho que decir, ¿no? Es que está todo dicho. Una imagen típica bueno, de Estados Unidos, y el hombre pues se ha construido su casa, ¿no? Bien, yo creo que esto también daría para muchas historias. Esta se ve muy pequeña. Esto es la viñeta muda. A ver, lo que se ve es que el señor que llega a la biblioteca está preguntando por los libros de poesía y va atravesando todas las secciones, novela, ensayo, cuento, y cuando llegan a poesía, plum, ¿qué es lo que se encuentra? A los libros volando, ¿no? Y que hay que cazarlos. Bueno, esto es una historia en sí misma también, como veis. Esta, que es genial, también de Quino, el autor de Mafalda, ¿no? ¿Qué decir de esto? Si está todo dicho. Pero bueno, ahí está también el ejercicio, porque realmente lo que estamos haciendo aquí son ejercicios para que, si necesitamos practicar, pues lo hagamos a partir de eso, de convertir viñetas en textos, ¿no? En textos hiperbreves. Y bueno, pues es genial para eso. La noticia estaba en inglés en el original. Una mujer taiwanesa se casa consigo misma. Y aquí viene explicado. Hombre, no decirme que con esto no se puede escribir una historia. Con toda la gente que está enamorada de sí misma, que se ama a sí misma, otros se casan con su gato, no lo sé, o sea, hay maravillas. Entonces, escribir una historia a partir no sé, de una noticia real, porque repito, esta noticia es real. Y si no queréis trabajar con toda la noticia, podéis utilizar los titulares, que a veces son tan absurdos. Ladrón entra a casa y despierta al dueño para usar su wifi. Hombre, qué menos, qué detalle, ¿no? Y el otro, 3 médicos dan por muerto a un preso que revive en la morgue. Genial, vamos, o sea, estas son noticias reales, como digo. Y había otra, que ahora mismo no tengo por aquí, que decía que mujer muere por segunda vez al cabo de 3 días. Y era una noticia también real. Bueno, pues yo con esto ya os he contado todo lo que quería contaros. Y bueno, quiero agradeceros vuestra compañía, vuestra presencia. A los que estáis en Ecuador, deciros que mi intención era haber ido dentro de 2 semanas, y evidentemente por motivos que todos sabemos, quiero saludar a otros amigos no ecuatorianos que sé que andan por aquí, a cierta mexicana que anda por Toulouse, que le mando un brazo grandísimo, grandísimo, grandísimo. Por supuesto, a mi editor favorito, faltaría más, ¿verdad, Santi? Que tenemos mucho trabajo. Mando un abrazo si es que a todos, si es que no puedo mandarlos a todos porque sois tantos, y de verdad que agradezco mucho que me hayáis acompañado, y bueno, que nos veremos lo antes posible, que pasaremos esta situación pues de la mejor manera posible, que leáis mucha microficción, que escribáis microficción, y si además os animáis con la microficción infantil, por favor, mandádnosla
mandádmela a mí, porque en el blog, que antes salía por ahí, mi queridísima Valeria de Casa Búho, ¿verdad? Que si me la queréis mandar, bueno, mi correo personal es muy fácil porque es xavier.frias.conde@gmail.com. En el blog de Canta el Búho